este mínimo indispensable de matemática 1, pues, ¿no? Porque sí vas a entender qué cosas son. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mayra Castillo. ¿Tú estudiaste? Yo estudié periodismo en la Universidad Católica y desde hace más o menos 10 años que ya ejerzo la carrera. Y ahora, en tu campo laboral actual o anterior, ¿para qué has usado las matemáticas? Bueno, las matemáticas me fueron muy útiles en una primera etapa cuando estuve trabajando en el comercio en la sección de economía. Como comprenderán, es lo mínimo indispensable que tienes que saber para entender cómo funciona la sección. Yo trabajé en un suplemento dominical que se llamaba, y hasta ahorita existe, Mi Empresa. Y aunque hacíamos principalmente entrevistas a empresarios de las pymes, siempre necesitamos también muchas matemáticas para trabajar ideas nuevas de negocio, porque estas ideas de negocio las elaboraban estudiantes del último año de economía y de administración. Entonces nosotros teníamos que involucrarnos un poco más para entender y transmitir fácilmente esa información que estos economistas y administradores la habían hecho en lenguaje incomprensible y trasladarlo a prensa para que la gente que lo leyese el domingo lo pudiese entender tan bien como nosotros. Ese es principalmente el uso de las matemáticas. ¿Y me podrías dar un ejemplo de más o menos cómo fue en un ejemplo en donde utilizaste las matemáticas en una entrevista o en uno de esos proyectos que armaron, como tú dices? Sí, claro. Mira, en las entrevistas, que eran la parte más importante, las matemáticas eran importantes para definir a qué empresario íbamos a entrevistar, porque de acuerdo a la facturación que tenían y al crecimiento porcentual de un año al otro, decidíamos esta empresa es digna de ser reseñada en la sección. Eso por un lado. Cuando estábamos en plena entrevista también era importante saber con cuánto capital habían empezado, en cuánto tiempo lo habían recuperado, qué cantidad de clientes tenían y si esos clientes estaban, digamos, cuánto dinero invertían en esta nueva empresa. Eso por el lado de las entrevistas. Y en la idea de negocio, como les expliqué hace un ratito, las matemáticas eran absolutamente necesarias para entender si era una idea de negocio factible o no. Y tú defines eso teniendo en cuenta cuánto dinero vas a invertir, en cuánto tiempo lo vas a recuperar y cuánto como mínimo debes ganar al mes o al año para que esa empresa diga vale la pena poner un negocio de este tipo. Entonces, cuando hacíamos además las ideas de negocio iban en una página, las entrevistas iban en otra, pero en conjunto el suplemento lo que trata es de acercarte a historias de empresarios, pymes, que es pequeñas y medianas empresas, no grandes empresas, sino pequeñas y medianas empresas en las que los números son importantes porque los números definen si esta empresa funcionó o no. Claro. ¿Y utilizaban lo que eran porcentajes o estadísticas? Sí, claro. En las entrevistas se publicaban siempre qué porcentaje de crecimiento había tenido la empresa en el último año, si había crecido la cartera de clientes, pero era principalmente la facturación, ¿no? Entonces tú tenías una empresa en una idea de negocio, una empresa que todavía no existía, pero en el proyecto de los universitarios te decían una idea de negocio requiere 1 millón de soles de inversión, era mucho dinero. ¿Cómo vamos a publicar una idea de negocio que lo lee gente el domingo y que no tiene tanta plata para apoyar una idea así? Sin embargo, a veces lo elegíamos por la idea en sí. O sea, la idea era tan buena, si hubiese alguien que tuviese 1 millón de soles, bien, porque el tiempo de recuperación era de 1 año. Claro. Sin embargo, a la par recibías otras ideas muy buenas, con muy poco capital quizá. No necesitaba mucho, pero necesitaba inversión en marketing, inversión en difusión. O sea, era otro tipo de empresas. Y por ese lado las matemáticas son indispensables. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. Ya, de nada.